O levantarse, como dice, tal vez no evadir porque todo el mundo está poniendo uno el oído ahí. Pero a veces es buena la reprensión, dependiendo también sí, dependiendo la persona o si o usted con ve que quiénes tanto va a está. ocasionar en el momento. Y ya cuando alguien hace eso, pues como que los demás dicen, oh, pues no le gustó, ¿verdad? Ya se detienen a seguir. Sí, también. Sí, pero hay formas como arreglarlo. A ver si puedo leer. Me interesó el tema de consejería y estuve sacando más sobre eso, porque eso es... pero vamos a darle una pasada a ver si nos da tiempo. Seguro vamos a dejar el 8 y el 9 para la próxima semana. La comunicación, quería hacer una evaluación para ver cómo vamos ahorita. Yo creo que vamos bien. La comunicación eficaz. Darle una pasada nada más ahí para llegar a lo que es consejería. Capítulo 8, página 109, dice, comunicación es el traspaso exitoso de pensamientos y de ideas entre las personas. Es el traspaso exitoso de pensamientos y de ideas entre las personas. Está en el cuadrito, en otra página. Ajá. Hay a veces dice como que, a veces dice de que no, hablando pues de matrimonios, que a veces no hay comunicación entre las parejas o entre matrimonios. Pero estaba mirando en otra clase, creo que una clase que tomamos de consejería y hablando un poco sobre eso, decía de que, o sea, comunicación sí hay. Y de hecho creo que lo toqué una vez acá. Comunicación sí hay, porque ¿qué es comunicación? Dice que es el traspaso exitoso de pensamientos y de ideas entre las personas. Entonces, siempre que nosotros, aún está lo que dice la comunicación no verbal. Entonces, cuando nosotros actuamos de cierta manera, estamos comunicando algo, estamos dando un mensaje. Y creo que esa vez hablaba y decía de que bueno, y eso creo que es broma, o espero que sea broma, de que a veces que avientan los sartenes o vuelan los platos para allá, eso es comunicación, o sea, está comunicando. Bueno, aparte es una comunicación violenta. O sea, pero eso es una forma de comunicar. Y decía de que el azotar la puerta es un mensaje que está dando, está comunicando algo, está comunicando tal vez enojo, está comunicando estrés, algo está comunicando. Aún el cómo uno se sienta, y es lo que está ahí en el libro también, el cómo uno se sienta, el cómo uno se mueve, cómo uno camina, cómo uno se para, es un mensaje que uno está dando. Entonces, al menos pienso que lo que mirábamos así de que comunicación sí hay, lo que hay es mala comunicación. O sea, el problema es la mala comunicación, no la comunicación, sino la mala comunicación. Si nos vamos pues a la definición de lo que es comunicación. Pero aquí, como estamos hablando acerca de evangelizar o de comunicarse con las otras personas, y para que no sea una mala comunicación, sino que sea una comunicación eficaz, como dice ahí, una comunicación que tenga éxito, una comunicación que se entienda también, cuando damos el mensaje, la persona entienda el mensaje, entienda lo que le queremos decir o entienda lo que le estamos diciendo. O sea, y para que eso ocurra, para que esa persona entienda el mensaje, aquí da algunos puntos, y uno de esos puntos es el propósito. Tenemos que tener un propósito. Cuando damos un mensaje, tenemos que tener un propósito. Por ejemplo, el propósito es informar, pero cuando nosotros damos la información, ¿qué es lo que queremos hacer con esa información que estamos dando?
Y al menos lo que dice aquí, que hablando de evangelizar, el propósito, pues sabemos de que es lo que queremos lograr es que la persona acepte a Jesús. Entonces, lo que uno va a hablar, tiene que uno hablarle a sus emociones, o tratar de llegarle a sus emociones. Porque cuando esa persona, cuando nosotros le tocamos a sus emociones, esas emociones lo van a llevar a la acción. Por eso es importante hablarle o tocar el sentimiento o hablarle a las emociones de las personas para que esa persona entienda o por medio de lo que Dios le haga sentir en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, cambie el rumbo de su vida, cambie lo que está haciendo y mueva sea movido a aceptar a Dios, en este caso hablando de salvación, porque eso es lo que estamos tratando. Lo otro es hablar con claridad, ser claros en el mensaje que estamos dando, que vamos a dar. Y aquí dice, claridad, enuncie claramente sus palabras y exprese claramente sus pensamientos. Y bueno, aquí da unas recomendaciones ahí en la página 111. Dice, por ejemplo, no tenemos que mascullar cuando estamos hablando, no tenemos que mascullar, no tenemos que tener dulces o chicles o estar comiendo algo. Dice, no hablar demasiado lento, no hablar demasiado rápido, no hablar muy fuerte, no hablar muy bajos, pronunciar, la pronunciación descuidada, dice bajar la voz al final, pronunciar palabras juntas, no pronunciar la palabra completa, hablando de cómo nosotros hablamos. La otra vez estaba hablando con alguien y era una mujer y me decía, no, a mí gríteme porque no lo escucho. O sea, bueno, ya saben cómo hablo. Ya saben cómo hablo, entonces, no, a mí grítame porque... No. No y me decía porque o sea, por eso dice, tenemos que hablar con claridad, o sea, aún y hablando aquí dentro de la iglesia también cuando usamos el micrófono, y hay bueno, a veces han venido pastores o uno escucha mensajes, como a veces algunos pastores hablan despacio y de repente como que gritan y luego como que bajan la voz, como que a veces como que eso lo distrae a uno, como que eso al menos a mí como que a veces como que me pierde porque, y más si uno está durmiendo ahí a gusto y de repente que grite como que no está bien, no está bien porque lo asustan a uno. Lo asustan a uno, pero son cosas que eso a uno le ayuda. Y digo más cuando tiene un micrófono. Lo que recomiendan es agarrar una voz y mantener esa voz. Solamente dar acentos o si algo, ponerle algún sentimiento o emoción o en las palabras, pero sin gritar, o sea, simplemente darle la expresión que esa palabra necesita, pero sin gritar. Porque luego decía otra persona que estaba mirando también de que mucha gente empieza a manotear y allá y que empieza, y el que está escuchando dice, pues, a ver, ¿a qué horas me avienta una cachetada por acá? O algo, como que empieza la gente ya a manotear y como que uno también eso lo marea. Entonces, simplemente hablar tranquilos, estar tranquilos, exponiendo. Lo que uno usa con las manos también cuenta, pero no, hay algunos que son muy exagerados y empiezan a hacer manoteos. Arturo manoteaba mucho. No hay italianos aquí. Aquí somos italianos. Hablan con las manos. Ajá, sí, también. Y a veces como que a uno... Y muy gritones. Y uno como que, bueno, a hacerse...
hacerse a un lado, también no lo vayan a golpear, a golpear a uno por ahí. Entonces, hablando de comunicación, todo eso tiene que ver. Y si leyeron el libro, ahí trata algunos de esos puntos, algunos de esos temas. Como decía, no hablar muy rápido. Y eso, como que, eso me refrescó otra vez a mí para ver cómo estoy hablando yo. Como que me recordó otra vez. ¿No? Un poquito más alto, hermano. Hay un candidato, bueno, el candidato puntero en México, como que algunos lo critican porque cuando habla, a veces tarda mucho para que diga la otra palabra, como que algunos lo critican por eso, porque como que dice una frase y luego allá dentro de otro dice la otra frase, y como que tener que no hablar demasiado lento, no darle muchas pausas a las palabras, sino que hablar como. Y en eso también nos ayuda la lectura. Cuando nosotros leemos, nos ayuda también en eso, hasta cómo hablar, cómo pronunciar. Y no recuerdo si en el 6 o en el 7 decía de que practiquemos en voz alta de los textos o lo que uno va a decir, que uno lo practique en voz alta para que la comunicación sea eficaz. Usted necesita hablar con hermano Jaime. Habla bien fuerte. Ok. Claridad. Que despertó a mi esposo un día. Estaba cabeceando y amén, dijo ella, recién rico. La última vez que vino, estaba durmiendo. Ahí como gritaban los gallos y estaba platicando, no estaba. Pues ya estaba soñando. No, dije, ay, qué bueno que estaban los gallos. Eso tiene, o sea, todo eso tiene que ver, hablando de comunicación, todo eso tiene que ver, y más cuando uno, o sea, si uno está predicando o si uno va a hablar con una persona también, porque, o sea, si uno va a hablar con alguien también, y lo que estamos tratando, como decíamos, es más evangelismo, y cuando hablamos de evangelismo, pues es con personas que no conocen de Dios. Entonces ahí es donde uno más tiene que tener cuidado y ver esos puntos. Y eso uno tal vez en el momento no se lo va a aprender, no se lo va a quedar, pero mientras uno practique o uno se vaya acordando de esos puntos, uno con el tiempo va a ir, digamos, perfeccionando en nuestra manera de hablar o de comunicarnos. Conocer. Ok. Oyentes. ¿Qué página? Es la página 112. A los oyentes. Aquí trata acerca este punto trata de conocer a las personas. Cuando habla de los oyentes, dice conocer a las personas a las que les hablamos para saber sus necesidades e intereses. Hay que conocer o ver a qué tipo de persona le estamos hablando, o cuáles son sus problemas, o cuáles son sus necesidades, qué es lo que a esa persona le interesa. Y de esa manera, pues nosotros vamos a poder entablar como una comunicación con ellos, porque si nosotros no sabemos qué es lo que a esa persona le interesa, pues ¿de qué vamos a platicar con esa persona? Entonces es importante saber, o si pudiéramos ver, conocer sus intereses, qué le interesa, cuáles son sus problemas o necesidades, y ya más uno ya tiene cómo tratar o cómo entablar una comunicación, una conversación con esa persona. El que sigue es lenguaje, está ahí abajo. Cuando habla de lenguaje, aquí también se refiere también, dice las palabras, sus oyentes comprendan. Cómo las palabras que uno use, decía el pastor dominicano que estuvo la otra vez, de las palabras en Guatemala, las palabras en México. Entonces hay palabras que uno no entiende, a menos que si no somos del mismo país, pues hay palabras que uno no entiende. Entonces,
tratar, no usar palabras que tal vez la persona no comprende, o palabras también, no difíciles, pero por ejemplo, la otra vez me decían, y de que, bueno, es que usted habla de hermenéutica, y uno que va a saber qué es hermenéutica, o si habla de teología, uno que va a saber qué es teología. O sea, entonces, no usar esas palabras, sino simplemente usar palabras sencillas que cualquier persona entienda. Y eso era lo que Jesús hacía. Jesús, aún en sus mensajes o en las parábolas, eran cosas sencillas que él usaba. Él no usaba frases famosas o palabras bonitas o como digamos adornadas, sino que él simplemente con las cosas diarias, de ahí sacaba él su mensaje. Pues dice, da el ejemplo ahí pues de la, ¿cómo? De la moneda perdida. Ajá. De la, ¿qué? Barrer la casa. Barrer la casa. Sí, o sea, palabras simples que todos entiendan. El otro es experiencia. Y aquí en experiencia dice, relacione sus enseñanzas con las experiencias de sus oyentes. Vaya de lo conocido a lo desconocido. Eso hacía Jesús también, hablando de las parábolas, de que él usaba todos esos ejemplos del pastor, como del hijo pródigo, también pues era algo que la gente conocía. Hablando de las bodas también, del banquete, o sea, todo eso, la gente conocía eso, sabía de eso, entonces le podían entender y era lo que ellos vivían. Entonces eso era algo sencillo que él usaba. Y vaya de lo conocido a lo desconocido. Con las parábolas uno puede aprender mucho, porque de hecho Jesús decía, si les hablo con cosas sencillas, no entienden. Ahora si les hablo de cosas espirituales, pues menos van a entender. O sea, entonces, hablar o empezar, usar algo que todos entendamos, que todos veamos, y para de esa manera, pues poder explicarle ya algo espiritual a las personas. Intereses. Y aquí también habla, dice intereses. Queremos hablar directamente a los intereses y necesidades de los oyentes, pero estos varían según su experiencia, situación y edad. Entonces, por eso es importante hablarle, a conocer a las personas, o a la persona lo más que se pueda, a la persona que le estamos hablando. No le vamos a hablar de lo mismo a un niño o a un joven o a un adulto, sino que o de lo mismo también, porque lo que le interesa a un joven no le interesa a un adulto, no le interesa a un niño, o sea, entonces conocer también los intereses de las personas a las que le estamos hablando. La reacción, lo otro es la reacción. Esa reacción es la respuesta, y eso está ahí en el cuadro también, página 113. Dice, es la respuesta que recibe el comunicador del oyente, sean en palabras, acciones o actitudes, que le hace saber cómo se ha recibido el mensaje, cuán bien se ha comprendido y cuál ha sido su efecto. Y aquí aquí en este punto era lo que miraba, lo que decíamos también hace rato acerca de la comunicación, también tiene que ver. Cuando nosotros estamos hablando y vemos, uno ve la actitud de las personas, uno sabe, uno se da cuenta si la persona le interesa o no. Y de hecho creo que aquí dice de que prestemos atención. Ok, sí es en la reacción. Dice, cuando usted predique, observe los rostros de sus oyentes para ver si están interesados, perplejos, aburridos o si están durmiendo. Entonces, tenemos que tener cómo la gente reacciona a lo que estamos hablando, a lo que estamos diciendo. Tener en cuenta eso. No solamente cuando predicamos, sino cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando con las personas, cómo esa persona reacciona. Y esa reacción lo vamos a ver, ya sea cómo ellos nos contesten o cómo ellos actúen, su manera de actuar. Nos vamos a dar cuenta si a esa persona también le interesa o no le interesa, o si se está molestando o algo. Entonces,
tener en cuenta la reacción de las personas. La actitud también. Actitud, dice, uno de los significados, una de las definiciones, dice actitud, modo de ser o de comportarse, hablando de uno. Lo segundo dice postura corporal que expresa un estado de ánimo o disposición para realizar una cosa. ¿Cómo es nuestra actitud cuando nosotros hablamos con las personas? ¿Y cuál es la actitud también que esa persona tiene cuando nosotros le hablamos, cuando escucha el mensaje? Y dice ahí de que nuestra actitud pues tiene que ser de amor, al menos la actitud de nosotros tiene que ser de amor, de sinceridad. De nuestros valores, nuestros oyentes, dice, esto se refiere a las actitudes nuestras y a las del oyente. Nuestra actitud debe ser de amor y sinceridad. Algo que dice también, que dice, es sumamente importante observar las actitudes que presenta la gente al reaccionar al mensaje. Dice, a veces Dios nos dirige a tratar el problema de tal forma que la barrera se derrumba y podemos seguir hablando de cosas espirituales. Dice, en otras ocasiones nos dirige a cambiar de tema o a concluir la conversación. Por eso es importante tener en cuenta cómo esa persona reaccione, cómo esa persona actúa. Muchas veces uno se da cuenta de que la persona se molesta. Hay personas que se molestan. Entonces, si uno ve que la persona se está molestando, mejor terminar, mejor apartarse, alejarse de ahí. Entonces, tener en cuenta todo eso cuando uno va a evangelizar. Ok. Y bueno, ya lo último es reforzar el refuerzo. Eso ya tiene que ver con cómo uno pueda ayudar, reforzar el mensaje que uno está dando. Por medio, dice, podemos fortalecer el impacto de nuestro mensaje de muchas maneras. Textos, música, letreros, anuncios, y eso está ahí en la... página 116. Algo que sí quiero tocar también es lo que decía acerca del teléfono. ¿Cómo podemos usar el teléfono en la evangelización? Y el teléfono al menos, y ahí tiene, bueno, ahí está en el cuadro, están los teléfonos ahí. Dice, por medio o con el teléfono, pues no necesitamos ir de casa en casa visitando o invitándolos. O sea, se puede y es bueno, porque es lo que hacen los testigos, es lo que hacen los mormones. Pero si uno no quiere, no tiene tiempo, no puede salir, pues empezar a llamarles. Y eso es algo que uno puede empezar a hacer, lo que decíamos al principio también, de que hay hermanos que ya no los hemos visto, entonces empezar con ellos. O sea, si uno no puede llamar o no se anima todavía a llamar a personas que no son cristianas, pues empezar a llamar a los que ya conocemos y empezar a invitarlos o a ver cómo están o pues saber de ellos. Es una manera como podemos empezar. Pues es un suplemento en lugar de visitar, pues con el teléfono podemos hacerlo. Podemos orar, o sea, no necesita uno ir a la casa a orar, uno puede orar por teléfono con las personas, o llamarles si necesita una oración o algo, o si quiere que oremos con eso, podemos orar. Lo que decías también acerca de esta persona, que hay personas que no pueden leer o que no, por diferentes motivos tal vez no puedan leer, entonces pues uno llamarles y hablarles o si quieren que les lea uno lo que dice la Biblia o algo. Entonces esa es una manera como podemos usar el teléfono. Y
bueno, y ya dentro de todo eso, pues ya está también lo que decía acerca del internet, del Facebook, YouTube, mensajes, WhatsApp y todo eso, pues ya hay más todavía terreno ahí para meterse con los celulares. Ayudas visuales. Eso también es importante. Cuando vivía mi hermano por acá, a un lado de la Columbus, y creo que en algunos parques lo hacen con las películas. Y de hecho, allá en México, antes cuando yo estaba allá, bueno, sí, bueno, desde que yo empecé a ir a la iglesia allá, llegaba uno que de hecho era un gabacho, pero no recuerdo si él estaba en Puebla, en la ciudad de Puebla, pero él iba allá como por todas esas áreas. Bueno, y en aquellos años también, pues llevaba el cine, el proyector ahí, y ahí ponían una película, y de esa manera, pues la gente se acercaba, o más los niños allá, y en ese tiempo, pues ver una película o en una pantalla grande, pues, o sea, le llamaba la atención más a los niños. Entonces, poner películas, y aquí se puede hacer en los parques, hay algunos que lo han hecho en los parques, no se necesita pedir permiso. O sea, pero se puede hacer. Y es una manera como uno puede evangelizar también. Pero hablando de las películas, dice, el que piensa exhibir una película debe verla primero para saber si conviene para su auditorio. Antes de que uno vaya a poner una película, también uno tiene que revisar esa película, de qué trata, y para ver si lo podemos poner o no. Y bueno, y ahí también da una lista de esto, de ayudas visuales, como es la dramatización, dice un pizarrón, títeres, carteles, banderines, anuncios, y son ayudas. La música. Este es otro punto también que está interesante, pero vamos a dar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la música? Dice un canto, algo que dice por ahí en la página 120, dice, un canto penetra más hondamente en el espíritu que las mismas palabras sin la música. Es también un canal ideal de comunicación entre el alma y Dios. La música es una herramienta que uno puede usar, y tal vez uno de los puntos que se discute también dentro de la iglesia, o si se debe usar, o qué tipo de música, o sea, todo eso es algo que uno puede tener puntos en contra, pero algo que si uno lo sabe usar. Y aquí dice cuál es el propósito de la música, cuál es el tipo de mensaje que tiene que tener esa música. Por ejemplo, dice uno, atraer por medio de la música. No recuerdo si una de las hermanas decía de que, lo que decía el hermano de este ateo, y a muchos creo que o al menos a mí lo que me gustó cuando ya empecé a llegar a la iglesia allá en mi pueblo, era de que pues ahí entre la bola uno podía cantar o gritar ahí, o sea, y eso como que a mí me gustaba, porque pues uno donde quiera canta, y más si hay un lugar donde pues hay música, pues uno se anima ahí a cantar o a gritar lo que uno sepa ahí. Entonces la música en sí, sin importar el ritmo o el tipo de música, la música en sí atrae a la gente. Y es lo que dice ahí, atrae, y que dice, la música es una gran atracción en las campañas evangelísticas, en las concentraciones juveniles y en las reuniones al aire libre. O sea, la música en sí es atractivo para todo, para cualquiera. Y aún personas que, por ejemplo, si tal los gabachos no entienden español, pero hay música, pues se acercan. Entonces, la música en sí atrae a las personas. Sí, hermano, que tiene toda la razón ahí, porque
mi amigo José, quien él no es cristiano, ¿no? Le pongo yo la música, o si no, estoy cantando un canto y le atrae a él bastante. Empieza también a cantar. Y el americano que está también trabajando ahí, o yo que estaba yo cantando, no vuelvo atrás, ¿verdad? La canción esa que he decidido seguir a Cristo. Su esposa es bien cristiana, más él no. Pero dice, oye, dice, esa canción como que se hace muy conocida para mí, dice, a ver, cántala otra vez, y empecé a cantarla, y él empezó pues así, y yo, dice, ya sé cuál es, y la empezó a cantar y ya no se le quita de la maceta, la tiene ya cada rato, dice, Sí. dice, Ah, ajá, no sé en inglés, ¿cómo? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Sí, la música en sí atrae. Canta, pero todos los días la canta aquí. Bueno, lo otro es atraer. Es pegajoso, se pega. Testificar. Uno puede testificar por medio de la música, y lo que dice ahí también esta escritora, de que uno puede cantar el testimonio de uno mismo. Aunque uno no sea escritor o compositor, o sea, uno mismo se inventa el testimonio de uno y ahí lo canta. Y hay canciones que son de testimonio, y ahí entra otro punto también sobre la música, de que hay música para cada ocasión. O sea, uno no va a adorar a Dios con un reggaetón, digamos, con un rap. O sea, uno no va a adorar, uno no se va a meter a la presencia de Dios con esa música. Pero sí, esa música atrae a los jóvenes, y el mensaje. Ahorita hay una canción que está pegando mucho, de un reggaetonero, de un rapero, y es una canción que está pegando mucho por el ritmo, por el estilo y por la letra que tiene. Aún los que no son cristianos y se dedican a lo que es YouTube, están analizando o están reaccionando a ese video. Entonces, es una canción que está pegando mucho ahorita, que los que no son cristianos, youtubers que no son cristianos, están comentando sobre esa canción. Entonces, la música en sí atrae a las personas, y ahí tiene que ver uno el mensaje también. Y hablando acerca del testimonio, por medio de la música pues se puede enseñar, y esto más con los niños también, enseñar textos o pasajes o historias de la Biblia, más con los niños. Pero si uno habla digamos de música con propósito, con sentido, música bíblica, uno puede enseñar o componer música que la Biblia dice. Y si uno se mete también con música cristiana, decía un pastor de que la gente de afuera no va a entender. Si nosotros cantamos una música bíblicamente, la gente que no es cristiana pues no va a entender esa música. Y ponía ese ejemplo de ese canto que dice que llévame a tus atrios, al lugar santísimo, al altar de bronce. Y eso es teología. Pues ¿cómo una persona que no conoce de Dios va a entender eso? O sea, por eso se puede enseñar, pero para dentro de la iglesia. Ya para personas que no son cristianas, que no conocen de Dios, es otro tipo de música, es otro tipo de mensaje, tal vez otro tipo de ritmo, lo que sea. Disculpe, hermano. Ahorita que usted mencionaba música y que para mí, no sé qué tan cierto sea, porque en una ocasión hablaba con una hermana y dice que en la iglesia pues, donde ellos asisten, según dicen de que pues así como los cantos para los niños, hasta para eso, porque por ejemplo, donde dice el patito Juan, y me dijeron que vamos, dice que hasta eso tienen prohibido en la iglesia, que porque no es bueno para los niños, que porque como un pato le van a ir a hablar a un niño. Pero yo digo que son técnicas que uno usa porque son niños, o sea, de esa manera ellos van como entendiendo, ya ellos más grandecitos comprenden, pero ella dice que no, que estamos en un error, que dejemos a que también ellos escuchen esos cantos, o sea que... Pero, Que sea un ganso, digamos. pero si hay... Encontré al patito Juan. Si la burra le dijo Y entonces yo le digo, pues son cantos para niños, o sea, no
no le vamos a hablar como una... Sí, pues la burra, Le habló, ahora la habló allá. Luego allá hay otra, Para todo ahí en la Biblia. Sí. hay otra, Después ¿cómo se dice? Hay voy a otra, buscar para darle la respuesta. Hasta los animales se subieron al arca, ¿no? ay, se me fue, Sí. se me fue la palabra, fábula. La fábula aquella donde quieren poner al espino allá como rey, entonces, pues si los espinos, hay árboles, están hablando allá, pues ya que no habla un pato. Bueno, bueno, pero si uno quiere, pues meter. No, no sé si lo tengo, pero a lo que me refiero que hay gente que se cerrada, entonces, porque es una iglesia de aquí y pues yo veo que ellos usan mucho música y danzan y todo eso, pues, no me pregunten, no les voy a decir de dónde. Sí, pero o sea, No me olviden. No, y yo digo, ¿cómo es que ellos hasta tienen danza y todo eso y no van a tener eso para los niños? Entonces digo yo, entonces, sí, estas son cosas que... Entonces póngale ahí a dos ancianitos que para los niños ahí. Para ver si los niños van a decir, wow. Entonces van a salir corriendo. Sí, son cosas que ya... Es lo que se dice, pues, la situación, el momento. A los niños les va a traer eso. No va a traer ahí o al grupo de Bolívar, no hay con guitarra. A los niños no les va a traer eso. Es lo que te dice el hermano, que para diferencia, pues sí, Sí. como hablar. Pero sí, pero también ya cuando uno se mete en eso, no, ya no es para discutir. y yo he visto como pues, otros, uno lo ven así para bien y otros lo ven mal, porque si no, pues un payaso, ¿cómo va a andar ahí? Sí, pero dice, o sea, pero digo, es cuando a veces uno ya quiere entrar más en discusión, pero digo, Pablo, nosotros no estamos Pero acostumbrados. eso también es una manera que él utiliza para ganar almas, Sí, por medio de esa página y por medio de eso. Pues, como sí, y hay... Se corona el que, que los que no quieren. Sí, eso ya. Y pues sí, dice, Pues sí, pues. digo el apóstol Pablo también, de que, bueno, si algunos lo hacen por envidia, otros por presunción, otros por negocio, pero el mensaje está llegando como sea, entonces. Ya solamente, a lo mejor ya, es para discutir nada más, pero... ok. Oh, y hablando de la música, pues es eso, o sea, ya lo que escribía, que está ahí también en la página 123, dice, eficacia en la música. El director de cantos es tan responsable ante Dios por el mensaje que va en la música como lo es el predicador por el mensaje en el sermón. Esa es la importancia del que está a cargo de la música. Y en otra, no recuerdo si es aquí, dice de que si uno se pudiera organizar con el que va a cantar, con el que va a predicar, con el pastor o con el que va a traer el mensaje, para que la música que se va a entonar antes vaya preparando de alguna manera ya el terreno o el corazón para el mensaje que va a venir. Entonces tiene que ir relacionado la música con el mensaje que se va a predicar. O sea, y es más, y lo que decía ahí en el anterior acerca de reforzar el mensaje. O sea, es una manera de reforzar el mensaje. Entonces todo eso tiene que ver. Y bueno, tipos de música, y habla también de esto, tipos de música. Y ya hablando del mensaje de la música, o sí, hablando del mensaje ya de la canción, ahí es donde se aplican las reglas, los puntos que vimos antes, como es la claridad, el propósito, el lenguaje, todo eso se tiene que aplicar al mensaje o a la música que se va a entonar, o si uno quiere ser compositor, tiene que tomar en cuenta esos puntos. Ay, es muy rápido. Capítulo 7, digo de que pues habla aquí del testigo, y eso ya lo miramos. Perdón, el capítulo 9, habla de testigos para el Señor, y eso ya lo miramos la otra vez. ¿Testigo o testimonio? Testimonio y consejo. Sí, pero, o sea, para testimonio, pues sí, testigo. Habla después de testigos, testigos para el Señor, donde dice bosquejos. Aquí. Y eso ya miramos lo que es y sabemos lo que es un testimonio. Solamente dice,
La importancia de ser testigos, o sea, es importante, todos somos testigos y eso lo miramos en Hechos capítulo 1, verso 8. Testimonio de persona a persona, lo que más funciona en el evangelismo es de persona a persona, hablar con las personas directamente. Es el método que más funciona. Y es lo que hacía Jesús también, pues, bueno, y en aquel tiempo también. Testimonio en grupos. Hacerlo dentro de la iglesia o hacerlo dentro donde hay un grupo, tal vez donde un grupo que uno está a cargo, con los niños o lo que sea, dar testimonio dentro de un grupo. Eso es bueno hacerlo también, o cuando hay oportunidad. Pablo, hay varias ocasiones donde Pablo predica o habla de su testimonio. No recuerdo, hay como por lo menos 3, creo, ocasiones donde Pablo da su testimonio. Entonces, cuando se pueda hablar, dar testimonio, porque dice, eso nos ayuda a darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Eso, el testificar también fortalece la fe de los demás. Desarrolla, dice también, desarrolla en nosotros un espíritu. Eso está ahí en la página 131. En la página 131 está todo eso. O sea, los beneficios de testificar, de decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Testimonio por medio de testimonio con literatura. Hay unos, ¿cómo se llaman? Los folletos de Chick, creo que son muy conocidos también eso, y ahí habla acerca de ciertos temas, como habla del cielo, del infierno y todo eso. Eso es una manera también como nosotros podemos testificar o hablarles a las personas.